te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver en el libro de Mateo, la segunda parte que vemos esta semana, preguntas que le hacían al Maestro, a Jesús. Vamos a ver en el capítulo 11 y en el versículo número 2. Mateo 11, 2. Dice la palabra lo siguiente: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La pregunta en el día de hoy sería: ¿eres tú el que había de venir? Esa es la pregunta que le hacen los propios apóstoles al Maestro, porque Juan el Bautista quiere que se lo pregunten: ¿eres tú aquel que había de venir? Porque Juan, que era su primo, al escuchar esto en la cárcel, los hechos que Jesús hacía, ya él cree: es el tiempo entonces, es la persona que yo espero. Y le dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, para resumir esto y no entrar en otros temas, vamos a ir directamente a lo que nos trata en este devocional. ¿Eres tú el que había de venir? Una pregunta que se le hace a Jesús. Ayer veíamos que ¿por qué comes con los publicanos si eres celoso de la ley, cumplidor de la ley, y la ley dice que nos apartemos de ellos? ¿Cómo eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú el Salvador de Israel? ¿Eres tú el libertador? ¿Eres tú el que esperamos? ¿O hay que esperar todavía a alguien y eres tú aquel que va abriendo en el camino? Entonces Jesucristo les dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, y que los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esto, sin lugar a dudas, lo que se está refiriendo es al texto que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 61. Por eso les dice: mirad, yo soy aquel que había de venir, porque en mí se cumplen estas profecías. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé, y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados. Y se cumplen en él estas profecías. Y vemos también el libro de Isaías, capítulo 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. A esto es lo que se estaba refiriendo. ¿Y qué pruebas tenemos de ello? Pues tenemos prueba de ello en todas las sanidades, los prodigios, los milagros que el Maestro hacía, porque nadie antes de él hizo todas estas cosas. Nadie antes de él tuvo el poder para hacer aquello que Jesús estaba haciendo. A un judío no se le podía convencer de palabra, a un judío no se le podía convencer si no era a través de los escritos, a través de los profetas, a través de los escritos de Moisés. Era la única y es la única manera de convencer a un judío.
Por eso el Maestro dice, claro, claro que soy yo el que había de venir. Y os digo más, hacedle saber a Juan qué es lo que va detrás de mí, qué es lo que me caracteriza, por qué soy yo aquel que había de venir. Y decirle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, etc. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a todos y cada uno de estos que están en necesidad. Unos en necesidad física, otros en necesidad espiritual, pero de alguna o de otra manera, todos los hombres tienen necesidad de Jesús. Todos los hombres tienen necesidad de conocer al Maestro, de recibirlo a Él. Porque todos aquellos que hemos ido al Evangelio teníamos alguna carencia, teníamos alguna atadura, teníamos algún tipo de cadena en nuestras vidas. Y cuando hemos ido al Maestro, Él es el único que nos ha liberado de todo ello. No podemos acudir como otras religiones hacen al santo tal o a la santa cual para que le ayude o le dé este milagro o el otro. Nosotros no creemos en el poder del hombre para sanar. No creemos en el poder de ninguna persona que esté muerta para sanar. Nosotros creemos que el único que sana es Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso, igual que el Maestro tenía el poder para sanar, cuando Él se fue nos lo dijo, me voy, pero os dejaré con alguien para que no estéis huérfanos. Os dejaré a alguien que dará testimonio de mí. Os dejaré otro espíritu, que no es el que tengo yo, pero es un espíritu que para vosotros es suficiente. Es el espíritu de santidad, el espíritu de Dios Todopoderoso. Porque si somos parte de su iglesia, tenemos también que tener un elemento principal y primordial de su iglesia, como es el espíritu de santidad, el espíritu que nos advierte, el espíritu que va delante de nosotros, el espíritu que nos hace ver aquello que no vemos, comprender lo que no comprendemos y esperar lo que somos incapaces de esperar si no tenemos la mente y la capacidad de Dios. Por eso, la única manera de convencer a estos principales o primitivos apóstoles en el seguimiento de Jesús y en el seguimiento de Juan el Bautista era esto: haced saber a Juan las cosas que oís y que veis, porque Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús echaba fuera demonios, Jesús se cumplía en él las profecías, había nacido en Judá, había nacido en un lugar humilde, en un pesebre, en un establo, para que nos entendamos. El único calor que le daban eran las bestias que había allí dentro. En él se cumplen las profecías de cuándo, de cómo, de dónde había de nacer. El hijo de una mujer virgen, en el lugar, en Belén Efratá, que eres la más pequeña de las tribus de Judá, pero no por eso eres más insignificante. En él se cumplen esas profecías, porque además dice el verso 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y aquel que de verdad conoce a Cristo nunca jamás hallará tropiezo en él. Al contrario, tendrá vida y la tendrá eterna. Por eso Juan pregunta para asegurarse y para asesorarse: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan lo que veis y lo que oís. Y ya hemos leído en el libro de Isaías lo que el Maestro dijo, lo que las profecías hablan del Maestro. Isaías 29, Isaías 35. Esto se hace notorio y evidente en el Maestro, en Jesucristo. El único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad para hacer todo esto, no puede ser otro que nuestro Maestro Jesús. Y de hecho así era. Y de hecho así sigue siendo. Y así seguirá siendo, porque en él se cumplen todas las profecías, porque en él se cumple la voluntad de Dios,
y porque Él así lo estableció y así lo dijo. Por eso a la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No, no hay nadie antes ni habrá nadie después de mí. Son palabras del Maestro. Son palabras de nuestro amado Jesús. En Él se cumplen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y aquel que esté muerto, si cree en mí, de cierto, os digo que vivirá, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad que es dada por Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o en la aplicación TuneIn Radio, en tu teléfono móvil, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.